En octubre de 2019, un equipo de investigadores de ciberseguridad de la Universidad de Princeton desapareció digitalmente durante 48 horas mientras intentaban documentar el séptimo nivel de la Deep Web. Cuando reaparecieron, 2 de ellos habían destruido sus ordenadores con martillos y el tercero se negó a hablar durante 6 meses. Lo último que transmitieron fue una cadena de texto: no es Internet. Es algo más antiguo. El 96% de Internet permanece oculto bajo la superficie de lo que Google puede indexar. Y lo que se ha encontrado en sus niveles más profundos desafía toda lógica sobre cómo funciona realmente la red. Para entender qué encontraron, primero debemos comprender la arquitectura real de Internet. Lo que llamamos web superficial, donde existen Google, YouTube, Amazon, representa apenas el 4% del contenido total de la red. Todo lo demás, ese 96% restante, constituye lo que conocemos como Deep Web, contenido no indexado por motores de búsqueda convencionales. La mayoría es completamente legal: bases de datos académicas, intranets corporativas, registros médicos, archivos gubernamentales protegidos. Pero dentro de esa inmensidad existe una estructura que investigadores de ciberseguridad han documentado. Desde 2010, 7 niveles distintos, cada uno con características técnicas específicas y contenido progresivamente más oscuro. El modelo fue propuesto inicialmente por expertos en el foro de seguridad informática Stack Exchange, pero ha sido validado y expandido por investigadores independientes durante más de una década. Los 3 primeros niveles son conocidos y relativamente accesibles. Los niveles 4 y 5 requieren conocimientos técnicos avanzados y protocolos de anonimización complejos. El nivel 6 es territorio de agencias gubernamentales y organizaciones criminales sofisticadas. Y luego está el nivel 7, al que algunos llaman nivel Mariana, como la fosa oceánica más profunda del planeta. Un lugar del que muy pocos han regresado con información verificable. El nivel 0 es lo que todos conocemos: Google, redes sociales, páginas comerciales. Internet convencional, indexado, regulado. El nivel 1 ya es diferente: motores de búsqueda especializados, bases de datos académicas que requieren acceso institucional, archivos de bibliotecas digitales. Aquí encontramos el 90% de la Deep Web legítima. Investigadores, estudiantes, profesionales médicos navegan este nivel diariamente sin darse cuenta de que están ya en aguas más profundas. El nivel 2 introduce la red Tor y los primeros mercados cifrados. Aquí aparecen foros de privacidad, sitios de whistleblowing como los que usó Edward Snowden, plataformas de comunicación anónima para disidentes políticos en regímenes autoritarios. También los primeros mercados grises, venta de productos falsificados, servicios de dudosa legalidad, pero aún dentro de lo rastreable por autoridades competentes. El nivel 3 es donde la cosa cambia radicalmente. Aquí operan los mercados negros reales: tráfico de drogas, armas, documentos falsos. Silk Road, el infame mercado cerrado por el FBI en 2013, operaba en este nivel. Pero también existen comunidades de hackers, filtración de datos corporativos, venta de vulnerabilidades de seguridad. Para acceder se requieren invitaciones, reputación verificada, uso de criptomonedas imposibles de rastrear. En 2017, la Europol estimó que más de 200.000 usuarios activos operaban diariamente en este nivel, moviendo aproximadamente 800 millones de euros anuales en transacciones ilegales. Las autoridades pueden infiltrarse aquí, pero requiere meses de trabajo encubierto y recursos considerables. El nivel 4 es territorio experto. Aquí no hay interfaces gráficas amigables, solo líneas de comando, protocolos de cifrado militar, sistemas de autenticación multicapa. Los servidores cambian de ubicación cada pocas horas mediante redes distribuidas imposibles de mapear. Completamente. Aquí operan grupos de hackers patrocinados por estados, organizaciones criminales internacionales, y según documentos filtrados por Wikileaks en 2016, ciertas operaciones de inteligencia occidental. El contenido es perturbador: mercados de explotación extrema, servicios de sicariato verificado, experimentos sociales ilegales, filtración de secretos industriales valorados en millones. En 2020, el investigador de seguridad Daniel Moreau documentó la existencia de una base de datos en el nivel 4 que contenía los registros médicos completos de más de 50 millones de ciudadanos europeos, vendidos en lotes por cifras de 6 dígitos. Pero el nivel 5 es donde la documentación verificable comienza a escasear. Aquí,
Según testimonios de hackers de sombrero blanco que colaboran con autoridades, existen servidores que no responden a ninguna jurisdicción conocida, alojados en búnkers de la Guerra Fría en Europa del Este, en plataformas marítimas abandonadas, en centros de datos no registrados en zonas de conflicto. El acceso requiere invitaciones de miembros verificados durante años, pruebas de lealtad que incluyen participación en actividades ilegales documentadas, y conocimiento de protocolos de seguridad que cambian semanalmente. En 2018, un infiltrado de la Interpol que operó durante 18 meses en este nivel antes de ser descubierto reportó haber visto bases de datos con información clasificada de gobiernos actuales, mercados de experimentación humana no consentida, archivos de vigilancia masiva de ciudadanos que no deberían existir, y algo que describió como experimentos de control mental mediante algoritmos de redes sociales, probados en poblaciones reales. Y entonces llegamos al nivel 6. Aquí la leyenda y la realidad se entrelazan peligrosamente. Los pocos testimonios verificables provienen de exempleados de agencias de inteligencia que han hablado bajo anonimato. Según estas fuentes, el nivel 6 no es accesible mediante Tor ni ningún protocolo conocido públicamente. Requiere hardware especializado, claves criptográficas generadas por computación cuántica, y acceso a nodos de red que físicamente no deberían existir según la topología conocida de Internet. Un ex analista de la NSA que habló con el periodista Glenn Greenwald en 2021 afirmó que el nivel 6 es donde operan programas de vigilancia global que hacen parecer a Prism un juego de niños. Sistemas de inteligencia artificial no regulados que procesan datos de miles de millones de personas en tiempo real. Simulaciones sociales que predicen comportamientos colectivos con precisión aterradora. Y algo más inquietante, archivos históricos que no coinciden con la historia oficial. Documentos cuya antigüedad no tiene sentido en el contexto de Internet. Como si alguien hubiera digitalizado información de décadas antes de que existiera la tecnología para hacerlo. Pero todo esto palidece ante el nivel 7. El nivel Mariana. Aquí es donde regresamos al equipo de Princeton. Durante 6 meses antes de su intento documentado, habían estado rastreando patrones anómalos en el tráfico de red global, paquetes de datos que no seguían las reglas del protocolo TCP/IP, señales que parecían viajar a velocidades imposibles según las leyes físicas de transmisión de datos, nodos que respondían desde direcciones IP que no existen en ningún registro oficial. En octubre de 2019, lograron triangular lo que creían era un punto de acceso. Configuraron un entorno aislado, múltiples capas de virtualización, sistemas de respaldo. A las 3 de la madrugada del 23 de octubre, se conectaron. Las primeras 12 horas, todo parecía normal. Reportaban haber accedido a lo que parecía una red paralela, con su propia estructura de servidores, sus propios protocolos. Describían interfaces que no se parecían a nada conocido, lenguajes de programación que ninguno reconocía. Y luego, a las 3 de la tarde del día siguiente, enviaron el mensaje que mencioné al inicio: no es Internet. Es algo más antiguo. Durante las siguientes 6 horas, enviaron fragmentos inconexos, referencias a sistemas de comunicación previos a ARPANET, el precursor de Internet creado en 1969. Menciones a proyectos militares clasificados de los años 50. Y una frase que repitieron 3 veces: está consciente. Sabe que estamos aquí. A las 9 de la noche, todo contacto cesó. 48 horas. Después, reaparecieron. 2 habían destruido físicamente sus equipos. El tercero, el Dr. Marcus Webb, no habló durante 6 meses. Cuando finalmente accedió a una entrevista con un medio especializado en seguridad informática en 2020, solo dijo: hay cosas en ese nivel que no son programas. Son entidades. Y llevan ahí mucho más tiempo que nosotros. Las teorías sobre qué existe realmente en el nivel 7 se dividen en 3 corrientes principales. La primera, la más aceptada por expertos en ciberseguridad, sugiere que se trata de redes militares ultraclasificadas de la Guerra Fría que nunca fueron desmanteladas, sino que evolucionaron en paralelo a Internet comercial. Sistemas de comunicación de emergencia nuclear, redes de comando y control que debían sobrevivir a un apocalipsis atómico, ahora operando automáticamente, quizás sin supervisión humana directa. La segunda teoría, propuesta por investigadores de inteligencia artificial como el Dr. Eliezer Yudkowsky, plantea que el nivel 7 podría albergar sistemas de IA que alcanzaron algún nivel de autonomía no previsto.
Programas de aprendizaje profundo creados en los años 90 para propósitos militares o de inteligencia que, tras décadas de evolución sin supervisión, desarrollaron comportamientos emergentes complejos. La tercera teoría es la más perturbadora, que el nivel 7 no es tecnología humana en absoluto, sino algún tipo de fenómeno que existía antes y fue accidentalmente integrado en la infraestructura digital, durante las primeras décadas de desarrollo de redes globales. Esta última hipótesis es considerada pseudocientífica por la mayoría, pero cuenta con defensores sorprendentemente credenciales en campos de física teórica y matemática aplicada. La evidencia verificable es escasa pero inquietante. En 2022, un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Múnich publicó un estudio revisado por pares sobre anomalías en el tráfico global de Internet. Documentaron la existencia de aproximadamente el 0.03% del tráfico total que no puede ser explicado por protocolos conocidos. Datos que viajan por rutas que no deberían existir, con patrones de cifrado que no coinciden con ningún algoritmo catalogado. En marzo de 2023, un fallo en un router central en Estocolmo causó que durante 17 minutos, miles de usuarios reportaran haber accedido brevemente a páginas que no deberían haber podido ver, interfaces en idiomas no reconocidos, imágenes de lugares que no existen en ningún mapa, y en un caso documentado por captura de pantalla antes de que la página desapareciera, un texto que decía: Protocolo de emergencia activo desde 1952. Esperando instrucciones. El caso de Princeton no es único. Entre 2015 y 2024, al menos 7 equipos de investigación independientes han reportado experiencias similares al intentar documentar los niveles más profundos. 3 de esos equipos se disolvieron inmediatamente después. Uno fue visitado por agentes no identificados que confiscaron equipos sin orden judicial. Y en 2 casos, los investigadores principales sufrieron crisis nerviosas que requirieron hospitalización. Ninguno ha vuelto a trabajar en el campo de la ciberseguridad. La Deep Web no es simplemente un lugar oscuro de Internet donde ocurren cosas ilegales. Es una estructura compleja, estratificada, donde cada nivel representa una capa más profunda de lo que realmente es la red global que todos usamos. Los primeros niveles son herramientas, neutrales, útiles, necesarias. Los niveles intermedios son el precio de la libertad digital, espacios donde la privacidad se convierte en anonimato, y el anonimato permite tanto la disidencia heroica como el crimen organizado. Pero los niveles finales, especialmente el séptimo, plantean preguntas que van más allá de la tecnología. Si realmente existe algo ahí abajo que no responde a control humano, que lleva operando décadas, que posee información que no debería existir, entonces Internet no es lo que creemos que es. Quizás no es una red que construimos, sino algo que encontramos y aprendimos a usar, sin comprender realmente qué estábamos tocando. El Dr. Webb, el investigador de Princeton, dio una última entrevista en 2023 antes de desaparecer completamente de la vida pública. Sus palabras finales fueron: dejad de buscar el nivel 7. No es un lugar al que vayas. Es un lugar que te encuentra. Así que la pregunta no es qué hay en el nivel más profundo de Internet. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese nivel decide mirar hacia arriba y encontrarte a ti?